Entonces, partamos de ello para entonces llevarlo a los pies de Cristo y que nuestro corazón lo acepte. Pero es que a Soko lo que le cuesta trabajo era lo que a mí al principio, que justo te decía eso, de que cómo, o sea, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué él, o sea, yo y no él? Y, Totalmente de acuerdo. Como que esa es la parte que ella dice, o sea, como qué parámetro hay. Y pues ya hemos dicho, es que no hay parámetros, sino es la por lo menos no lo soberanía. conocemos. Sí, y no lo conocemos. Es la mente porque, humana frente a la mente exactamente. Sí, porque además en un momento dado, porque no quiere decir que por el hecho de que el hombre intente la salvación la va a conseguir, o sea, nada más van a ser los elegidos en un momento dado. Los demás están a prueba, ¿sirve de algo que se esfuercen? Vamos a ver cómo va a terminar operando. Sí, sí. ¿Qué es lo que termina pasando? Y es como que un adelanto de lo que viene después, de lo que vamos a aclarar después. Oye, ¿eso quiere decir que tengo que fijarme en la elección para que si estoy elegido entonces busco a Dios? No va por ahí. Busco a Dios. Si realmente busco a Dios, no es una búsqueda artificial. O sea, no busco al ídolo que yo me hice de chiquito porque yo buscaba a Dios desde que estaba pequeño. No es cierto. No buscábamos a ese Dios. Buscábamos al Dios que nos es, al Dios con minúscula, que nos es agradable a nuestra carne. Al Dios que nos perdona y sin arrepentimiento. Al Dios que nos da todo y que no nos pide santidad. ¿Sí? Es castigador. Bueno, porque También. Yo creo que estamos como que tenemos las creencias de que hay que portarse bien, ¿no? O sea, sirve de algo portarse bien, porque aparentemente, según lo que hemos estado viendo, pues tú puedes ser elegido, ¿no? Por más que lo intentes, no va a cambiar en mucho tu condición. Sí, esa es la tendencia del hombre. La tendencia del hombre es, me porto bien para ganar el favor de Dios. Cuando tenemos esa concepción, ¿qué sucede? Por un lado, además de no conocer estos puntos de la soberanía y de la gracia, pero hay dos cosas que no entendemos muy claramente. La justicia de Dios y la santidad de Dios. Dios es eternamente santo. El más mínimo pensamiento contrario a Dios nos hace dignos de muerte. Eso nos haría saber y reflexionar que por mucho que yo haga, ¿qué le pasa al joven rico? Le dice Jesucristo, ¿qué has hecho? O sea, has guardado los mandamientos, y él confiadísimo, sí, claro que los he guardado. Un desconocimiento de su propia vida, pero además ni siquiera Jesucristo le planteó todo el decálogo. Él confiaba en que él era salvo porque era bueno. Pero la realidad que nos muestra la palabra es que Dios es tan bueno. O sea, hay dos noticias. Dios es muy bueno y nosotros somos malos. Y eso nos hace incompatibles con Él. Eso implica que por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros hagamos buenas obras, dice Isaías, que esas obras son como trapos de inmundicia para Él. Son despreciadas por Él. ¿Por qué? Porque siempre están acompañadas de pecado. Entonces, siendo salvo por gracia, ¿puedo comportarme como yo quiera? No. Porque algo que va a traer la salvación por gracia va a ser un cambio de nuestro corazón que nos va a llevar a entonces anhelar lo que a Dios le agrada y despreciar lo que Dios le desagrada. Sí. Entonces, ¿cómo hallo el equilibrio? ¿Es salvación por obras o es salvación por gracia? No, es salvación por gracia. Pero esa salvación por gracia va a traer en nosotros una verdadera fe que va a dar muestra, va a dar fruto en buenas obras. ¿Se acuerdan que vimos en Efesios 2, 8? Vimos la sustitución del corazón en Ezequiel. De roca por uno de carne. Pero fíjate en esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí queda claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
en ellas. Es decir, nos salva por gracia, no por ningún mérito nosotros, no por ningún rito, no por nada que nosotros logremos, sino por sola gracia de Él, a través de la fe, y eso provoca esas buenas obras que Dios ya había preparado. Entonces, Dios se lleva toda la gloria, por la salvación y por las buenas obras que son consecuencia de ello. ¿Sí me explico? O sea, sí, esa parte. Y la otra, sí. Bueno, a lo mejor eran dos preguntas. La otra, ¿sirve de algo hacer peticiones, rezar? Bueno, o sea, es que depende qué entendamos por rezar y qué entendamos por orar. Sí, claro. Orar es platicar con Dios. Rezar es repetitivo. Repetir algo ya escrito. ¿Y qué dice Mateo 6:7? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, rezar no sirve. O sea, imaginemos que yo llego y te digo, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Vacío, imagínate, ¿no? Vacío. Sí, claro. ¿Sirve pedir? Claro que sirve pedir. Ya lo veremos. Por ejemplo, el Padre Nuestro, pues su nombre lo dice, ¿no? Está hecho para los hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y la única forma de ser hijos de Dios es a través de Cristo, como dice Juan 1:12. Entonces, ¿sirve pedir? Sí. Muchas veces, ¿qué pasa? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice la palabra de Dios, porque pedimos para nuestra carne. Muchas veces no pedimos para santificación, no pedimos para obtener la gracia de Dios, que es lo que necesitamos. Así nos vaya muy mal en este mundo, no importa, esto es un pedacito. O sea, sí es válido decir, yo pido que Dios me bendiga. Claro, bueno. Porque muestra dependencia de Dios. Sí. ¿Sí? Claro. ¿Vale? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Más dudas? ¿No? Sí hay, bueno, no sé, tal vez no sea duda, pero es como que no aceptas todavía, ¿no? Eso de que no todos son salvos. Y de que el Señor Jesucristo no dio su vida por todos. Eso es difícil de entenderlo. Claro, no. Porque es difícil de aceptarlo. Pues, o sea, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué es la diferencia. Nosotros acabamos de leer. Dice muchos. No dice todos. No dice todos. Es claro. Lo que pasa es que nuestro corazón dice, ¿por qué? Pues te resistes tal vez por los tuyos, ¿no? La gente que tú quieres, tu familia, tus hijos, todo. John Piper, él dice, como todos nosotros, o sea, yo creo que todo el mundo empezamos arminianos, es decir, creyendo en el libre albedrío y creyéndonos dignos de la salvación de Dios porque lo elegimos y porque tuvimos un bonito corazón. Pero él cuenta que en el seminario se enfrentó contra estas doctrinas y le eran chocantes. Y dice, o sea, es que quieren, y acusaba a los calvinistas de querer meter a Dios en una caja. Es que ¿por qué lo quieren hacer tan cerrado? Y no es cierto, realmente es el ser humano quien quiere meter a Dios en la caja del libre albedrío. Dice, me costó lágrimas, todo un semestre a los pies de Cristo, llorando para aceptar esto. ¿Qué sucede con nuestro corazón? Nuestro corazón se siente más justo. Ya veremos cuando hablemos de la justicia de Dios. Pero, o sea, Dios no es justo porque se ajuste a la justicia. Dios creó la justicia y por ende es justo. No podemos poner la carreta delante al buey atrás de la carreta. Y lo que sucede es que nosotros, es la lucha contra nuestro corazón que a fuerzas quiere entender una justicia humanizada. Pero si nosotros partimos de una certeza, que es la palabra de Dios, pero que nos revela ese Dios justo y bueno, entonces, ¿qué dice Romanos 12:2? No caigamos ante las ideologías de este siglo, sino que conformémonos nosotros, nuestro corazón, a la palabra de Dios. ¿Sí? Es como, por ejemplo, el jornalero, ¿no? Que a unos trabajan menos y les pagan. Es correcto. Más. Entonces yo decía, es que no es justo. Claro. Pero ya ahora ya entendí con lo de la soberanía. Claro. Soberanía. ¿Qué mal te hice yo? Y justamente
la forma en que culmina, porque empezamos esta parte hablando de ese versículo. ¿O te da envidia que yo soy bueno? Y es lo que sucede. Nosotros nos queremos más buenos que Dios. Y es un imposible. Nos falta humillarnos a los pies de Cristo para decir perdón, por siquiera considerar que podía ser tú injusto. ¿Ok? Ya sería como la soberbia máxima. Hace poco les envié un video de un hereje que se llama Dante Gebel, que él dice que Dios a veces es injusto. Y es por su falso entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Y volvamos a lo mismo. O sea, tenemos que atender a la palabra. Cuando salva a Jesucristo, salva efectivamente. Quita el pecado. No es, bueno, ya deje la posibilidad, ¿ok? Deje el cheque abierto. No. Efectivamente quita el pecado. Pero vamos a ver de quién. ¿De dónde puede derivar una limitación en el sacrificio de Jesús? Juan 6:38. Pero, por ejemplo, o sea, el hecho de que nosotros estemos aquí sentados por voluntad propia, queriendo aprender más de Dios, Ajá. o sea, podría ser un buen indicio de que somos elegidos. Pero No necesariamente. Yo lo que entendí o he entendido es que todo lo que hacemos ahora es por gracia y misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí sentados Por su gracia. no por voluntad propia, sino por la gracia de Dios, ¿no? Sí. Por las dos, porque es responsabilidad y gracia, ¿no? Sí. Pero, o sea, es que, a ver, vamos contestando preguntas. ¿Es por gracia? Sí, pero acuérdense que hay gracia salvadora y hay gracia común. ¿Okay? Jesucristo deja salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sí? O sea, finalmente hay predicación del Evangelio. Para algunos será condenación, como le pasó a Capernaum y como eventualmente lo vamos a ver. Recibió luz, pero fue para condenación porque no se arrepintieron. ¿Ok? ¿Eso implica necesariamente un indicio? No necesariamente. Yo no puedo saber qué hay en el corazón de cada uno. Los fariseos, al fin y al cabo, ¿qué hacían? No, Señor, yo cumplí. Cumplía todas las reglas, no solo las reglas de la palabra, cumplía las reglas de los hombres, pero su corazón estaba apartado. Por eso Jesucristo nos llama a autoexaminarnos diariamente. Siempre. Vernos a la luz de la palabra. ¿Realmente anhelo la palabra de Dios? ¿O qué hago con lo que me dice la palabra? La rechaza mi corazón y digo, bueno, me quedo con lo que me acomoda. Porque eso es un indicio de rebeldía. O sea, en ese caso, quien es Dios, eres tú, no Dios, porque tú le estás diciendo a Dios que sí le aceptas y que no le aceptas. Pero eso está en nuestro corazón y muchas veces tarda tiempo en salir en la luz. Porque finalmente Dios no le va a tirar perlas a los cerdos. Ajá, es que eso me refiero. Y te va a ir, o sea, sí. Porque hay personas que les hablas de Dios y, ay, no. O sea... ¿Por qué Pues lo sí, hacen? ¿Por qué pero lo si tú... hacen? ¿Porque no son elegidos? No necesariamente. Pablo rechazó a Cristo. Y después después se mostró que era elegido. O sea, eso no lo... Pero ojo, a ver, vamos pianito. Vamos a hablar de la responsabilidad. Vamos a entender primero estas doctrinas para poder entender lo que pasa. ¿Sí? Okay. Yo lo que sí les recomiendo de verdad son, si les cuesta trabajo, hermanos, por mucha explicación que yo les dé, yo no les puedo cambiar el corazón. Solo Cristo lo puede hacer. Y si no estamos rendidos a sus pies, no va a haber esa transformación. Vamos a ver, finalmente, al final de la responsabilidad del hombre, vamos a ver cómo nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo, en su obra, no en la elección. ¿Ok? Vamos poco a poco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. 6:38. Juan 6:38.
porque he descendido del cielo